Buenas, mi nombre es Josabel Useche y les voy a hablar sobre lo que es la responsabilidad médica. La responsabilidad médica es toda obligación, se dice que es toda obligación del médico dar cuentas ante la sociedad de los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a los deberes de su profesión. Los médicos están obligados a atender a los pacientes, eh, a las personas cuyas vidas estén en peligro. Y así, y si así lo requieren. También tienen responsabilidad ética y moral de asistir su deber como médico, ayudar y aplicar sus conocimientos de manera correcta en pro de la salud y aliviar las dolencias de sus pacientes. Para esto es necesario conocer las leyes que existen, que están encargados de los derechos que están encargados de los derechos de estos pacientes, como lo son el Código Civil, el Código Procesal Penal, la Ley del Ejercicio de la Medicina y el Código Deontológico de Deontología Médica, entre otros. La responsabilidad médica tiene varios tipos, de acuerdo al fuero. Existe la responsabilidad civil, que es aquella responsabilidad de obligar o reparar, de reparar un daño ocasionado al paciente económicamente. Y la responsabilidad penal surge del interés del Estado y de los particulares interesados en sostener la armonía jurídica y el orden jurídico, por lo que las sanciones o penas son las que se imponen según el código penal, por decir, prisión, reclusión, multas o incluso inhabilitación de su profesión, pues. De acuerdo a la técnica jurídica existe lo que es la responsabilidad objetiva, que es aquella que surge de un resultado dañoso, no esperado. En el accionar del médico puede provocar independientemente de la culpa que le cabe. La responsabilidad subjetiva es la que surge de la subjetividad del médico puesta al servicio de una determinación o acción penada por la ley, como por ejemplo los abortos, los certificados falsos, la violación del secreto profesional, que es muy importante saber eso. La responsabilidad contractual es cuando es la que surge de un contrato que no necesariamente debe ser escrito. Puede ser tácito o consensual, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. La otra responsabilidad es contra la ex contractual, que es la que no surge de un contrato previo y se le conoce como la aquiliana, como la lex aquilia. Su aplicación en el campo médico es excepcional. Por ejemplo, las asistencias médicas en consultas por estado de inconsciencia, desmayo, alineación mental, accidentes, estados de shock. La culpa consiste en un comportamiento que se adapta a los usos normales de la medicina, ya sea por ignorancia de la técnica o por una actitud temeraria en el acto médico. Un médico debe responder cuando su conducta se califica de culpable. La culpa constituye un elemento esencial para que un médico quede obligado de la indemnización al paciente. Por eso usualmente cabe señalar que los médicos tienen la obligación, las obligaciones de los medios, y no tienen como obligación, o sea, están obligados a través de medios, pero no de resultados, ya que comprometen a hacer todo lo posible para lograr la curación de la persona, pero no se aseguran los resultados debido a que la ciencia médica es incierta. Para identificar la culpa se debe analizar la conducta del médico en el diagnóstico, el tratamiento, la aplicación del tratamiento y la vigilancia del paciente. La culpa en el diagnóstico es una situación de excepción, siendo solo posible cuando se trata de un diagnóstico usual, cuya equivocación revela una negligencia severa. La medicina contiene un comportamiento aleatorio en cuanto a sus resultados y se justifica que sea culpa el fundamento para ser responsable al médico. La culpa debe continuar siendo el fundamento de la responsabilidad médica, pero ojo, es necesario destacar
que la acusación hacia un médico de negligencia, impericia, imprudencia es delicado y no se debe emprender tal acción sin una cuidadosa consideración de la ocurrencia de los hechos, porque en muchos casos, como sucede en una cirugía, en una intervención quirúrgica de emergencia o enfermedades graves, el médico, cuando actúa, el médico hace lo más humanamente posible para tratar de salvar al paciente. Sin embargo, los resultados en algunos casos son adversos, son contrarios y no puede como tal salvar al paciente. Bueno, esta es toda mi exposición. Muchas gracias.